Buenas tardes, doctores. Bienvenidos sean a un webinar más de Hayos en Orthodontics. El día de hoy tenemos el gusto de tener al doctor Javier Elizalde, el cual nos va a hablar acerca de un tema muy interesante en ortodoncia, la biomecánica de los ortoimplantes. Por favor, doctores, no se olviden de mantener sus micrófonos apagados durante el webinar y de igual manera, no olviden que las preguntas se hacen hasta el final. Doctor Javier, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Grecia, muchas gracias. Y no, pues un gusto también para mí estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que sé y de lo que hago, ¿no? Pero bueno, muy amables y si gustan, pues vamos a comenzar. ¿Ya ven mi pantalla todos? ¿Por ahí, Grecia? Sí, doctor, la vemos. Súper, excelente. Bueno, pues muy buenas tardes. Ya son tardes. Soy el doctor Javier Elizalde. Soy egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sí, estudié ahí mi maestría y bueno, mi licenciatura yo la estudié en Hidalgo. El día de hoy vamos a hablar sobre la biomecánica de los mini implantes. ¿Okay? Yo soy originario de un municipio en el estado de Guerrero que se llama Chilpancingo. Muy chiquito, muy bonito, muy pintoresco, sobre todo lleno de cultura y tradiciones. Hoy por la mañana yo estaba ahí, también voy a dar consulta a Chilpancingo y pues bueno, feliz de estar en casa. Y el día de ayer, sobre todo, disfrutar una de las tradiciones que es ir a comer pozole los jueves, cuando gusten, quien guste, están invitados. Y si hay alguien que me escuche que también es de Guerrero, pues bueno, lo sabe. Así es que, pues bueno, también tenemos el paradisíaco Acapulco, que es como el patio trasero de Chilpancingo. Será muy chiquito Chilpancingo, pero bueno, tenemos Acapulco al pie y es una gran ventaja de estar tan cerca de Acapulco y no tener que vivir ahí para estar ahí cuando está demasiado saturado, ¿no? Pero es una belleza y pues es orgullosamente del estado de Guerrero, ¿no? Y pues bueno, yo me fui a estudiar la licenciatura, como les digo, a Pachuca. En Pachuca estuve aproximadamente unos 7 años. Una ciudad muy bella, muy bonita, muy fría también, llena de viento, 24/7, 4 climas en un día, algo espectacular. Y bueno, pues tuve el honor de hacer la licenciatura ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchos grandes amigos, profesores, una formación padrísima, que cuando entré al posgrado agradecí todas las enseñanzas y el ritmo de trabajo, bueno, de la universidad, ampliamente recomendado estudiar ahí. Y pues bueno, después la vida y las circunstancias me trajeron a Puebla, un lugar hermoso, donde el cual ahorita yo vivo, ¿sí? Ya me quedé a vivir aquí en Puebla y fue feliz, encantado, disfrutando muchísimo de todos los paisajes y los lugares. Y bueno, sobre todo a mí que soy una persona, sobre todo muy abierta en muchos aspectos, pues bueno, me encanta estar por todos lados. Y bueno, en mi paso en la universidad autónoma, bueno, la Benemérita Autónoma de Puebla, pues bueno, fue un parteaguas en mi vida espectacular, en el cual tuve la oportunidad de realizar diversas cosas, situaciones, exposiciones. Algunas de ellas fue en 3M, hay un congreso, bueno, un curso o concurso, le vamos a llamar, que es el Golden Bracket. Tuve la oportunidad de participar, llegar a la final, salir dentro de los premiados, y pues bueno, pero ese es mi mejor recuerdo, que es en la Asociación Americana de Ortodoncia, en Los Ángeles, la última versión presencial que se hizo, pues bueno, tuve el gusto de estar ahí exponiendo un trabajo que se realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son mis compañeras, la doctora es la nueva coordinadora, la doctora Mónica, y el doctor Farid, pues bueno, fue el anterior coordinador, que ahora tiene otro distinto cargo, pero bueno, grandes personas, grandes seres humanos, los que ven en la foto, familia, y pues bueno, un gran momento para mí, y fue aquí donde comenzó este interés, ¿no? A muy temprana edad y preparación en mi ambiente, ¿no? Ortodóntico, que fue sumergirme en este ambiente de los implantes. Y pues bueno, este es uno de los más bonitos recuerdos, que es el haber estado ahí, haber conocido tanta gente, poder tener contacto con muchos de ellos, y pues bueno, otros por motivos de distancia y tiempo, pues bueno, ya no se puede. Así es que, pues bueno, la cimentación de todo este conocimiento, pues fue algo que se solidificó desde el inicio de mi preparación y desde ahí comenzó.
Mi primer artículo cuando yo iba en primer semestre de la residencia, pues fue un artículo del doctor Chris Chang sobre mini implantes. De ahí fue el boom, de ahí obviamente me preparé en todos los ámbitos, pero ahí fue donde surgió mi curiosidad. O sea, el destino a veces te lleva por el camino que debe ser. Y bueno, para comenzar y empezar a sumergirnos en lo que es el tema de los mini implantes, pues vamos a hablar de anclaje. No podemos continuar sin hablar de anclaje, que el anclaje pues es esa fuerza de resistencia que supone un movimiento no deseado de un órgano dentario. Nosotros sabemos que tenemos pues distintos tipos de anclaje. Dentro de ellos, a ver, se mueve. Listo. Dentro de ellos, bueno, tenemos el anclaje recíproco, que es el más sencillo, todos conocemos, que es la reciprocidad de dos superficies o dos bloques dentales, y bueno, que esta está delimitada por superficies, cantidad de órganos dentarios y la fuerza que se aplica, la dirección en la que se aplica. Sin embargo, tenemos también anclaje por ferrulización. Este anclaje por ferrulización es un anclaje en el cual nosotros tenemos un anclaje mayor, por ejemplo, posterior, y perdemos anclaje en la parte anterior y, bueno, distalizamos un segmento, un órgano dentario. En este caso, podemos observar en la imagen que es un anclaje posterior en el 5 y 6. Se hizo extracciones de 4 y, pues, bueno, lo que se hizo es que se está distalizando el 3, ¿vale? Y, bueno, esta es la ligadura. Esta es la ligadura. ¿Sabes cómo puedo quitar una mini pantalla que me sale de mi propia pantalla para no verla? Porque me estorba un poquito. Si la puede minimizar. A ver. ¿Aquí? Ajá. Ajá. ¿Así? Ah, súper bien. Excelente. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Disculpe. Bueno, aquí tenemos la ligadura de ambos lados, un apiñamiento severo, ¿sí? Vamos a distalizar esos dos caninos, vamos a hacerlos hacia atrás, vamos a tener esa retracción y bueno, pues lo vamos a realizar con un anclaje por ferrulización. Y bueno, pues vemos el avance del paciente y pues bueno, sin importar el anclaje que utilicemos, lo importante es el resultado. Ahí están los dos caninos en posición, todo está muy armonioso y pues bueno, puedes continuar trabajando. Así es que, check para el anclaje por ferrulización. También tenemos el anclaje intermaxilar, que este anclaje es mediante elásticos, clase 2, para verticales, para mordidas abiertas, clases 3. Este tipo de anclaje, pues bueno, también lo puedes auxiliar o ayudar con ligadura por ferrulización, como se ve en la imagen superior, donde estamos anclados en superior con ligadura y bueno, usamos el elástico, ¿vale? Para intentar corregir esa clase 2. Ahora, pues bueno, tenemos esas dos opciones, como les digo, clase 2, clase 3 en este caso, y el elástico vertical que vemos del lado izquierdo, ¿vale? Es muy bueno, lo único malo es que depende de la cooperación del paciente. El anclaje extraoral, que ya sea la máscara, el arco, tracción occipital, cervical, padrísimas, muy buenas en su momento, sí, indicado, pero bueno, también la cooperación del paciente es algo primordial y sustancial que no se puede evitar. Así es que bueno, después pasamos a los aparatos de anclaje. Los aparatos de anclaje, ¿como cuál? Bueno, como un botón donde nosotros hacemos extracciones de cuatros, queremos distalizar, esa presión que hace el botón sobre las arrugas palatinas evita la mesialización, ¿sí? de los molares y pues bueno, podemos ejercer también movimientos muy armoniosos como este. ¿Sí? Llevamos el canino de la parte anterior, bueno, o de su posición natural a una posición más distal. ¿Vale? Y funciona bien. Check. También para aparatos de anclaje. Así es que, pues bueno, pasamos ahora a otro tipo de anclaje, que es el anclaje absoluto o el anclaje esquelético, en el cual entran los mini implantes. Pero bueno, no solamente los mini implantes, también entran pues las placas de titanio, ¿no? Las famosas placas de titanio, que el día de hoy, bueno, no es el tema, pero también es un tipo de anclaje absoluto que hoy en día se está utilizando cada vez más. Así es que placas de titanio, check, pero tenemos que hablar el día de hoy de los mini implantes. Así es que
comenzando a hablar de los mini implantes y manejando la misma mecánica de los casos que vimos ahorita, ¿sí? Nosotros podemos tener un anclaje absoluto. En este caso es un pacientito con un anclaje absoluto, ayudado de un transpalatino, amarrado con ligadura y bloqueado para que obviamente no haya como lesión de la lengua. Lo mismo, hicimos extracciones de cuatros, se va a llevar los caninos a la posición. Esta es la primera fotografía de cuando se inicia la mecánica y bueno, hay que realizar ese movimiento de distalización. ¿Y qué sucede? Se llega a la perfección de la misma manera con el anclaje absoluto. Así es que, pues bueno, ¿existe un tipo de anclaje ideal? No lo creo. Para mí, todos los tipos de anclaje son efectivos. Unos son necesarios a ciertos niveles de corrección, ¿sí? Y otros nos permiten trabajar en niveles de corrección tal vez menores, ¿sí? Por ejemplo, ¿podríamos hablar entonces de que existe un tipo de anclaje ideal? No. ¿Qué podemos decir? ¿Existe un tipo de anclaje más versátil? Sí. Estamos hablando del mini implante. Es un mismo instrumento que se puede manejar en diversas zonas, en diversas áreas, y nos va a dar muchísimas ventajas. Dentro de esas versatilidades son los diseños, longitudes, materiales biocompatibles, fácil inserción, distintas áreas de aplicación, tamaño poco incómodo para el paciente porque realmente son muy pequeños, menor tiempo de trabajo para nosotros como operadores, nos proporciona un anclaje absoluto y nos da amplias posibilidades en todos los tratamientos. Así como es compatible, y esto es súper importante, compatible con cualquier tipo de ortodoncia. Ya sea que uses Rod, ya sea que uses Alexander, ya sea que uses MBT, ya sea que uses alineadores, lo que uses, puede trabajar contigo en el implante. Así es que es una excelente y para mí la más ideal opción el día de hoy en día para el anclaje. Ahora, vamos a hablar de consideraciones anatómicas en la colocación de los mini implantes, ¿sí? Cosas que a veces pasamos de largo, pero bueno, son muy importantes evaluarlas. Nosotros tenemos sitios de colocación en el maxilar, ¿sí? Que es la cortical vestibular, interradicular e infrasigomático bilateral, ¿no? Después, si el maxilar lo giramos, bueno, tenemos lo que es la zona retromolar bilateral y la zona palatina. Esta se subdivide y lo mencionaré más adelante. Bueno, en cuanto a las consideraciones de la colocación infrasigomática, nosotros tenemos no solamente pensar en hueso, tenemos que pensar en estructuras que rodean todas estas situaciones. Y bueno, en un mini implante infrasigomático, el seno maxilar manda y delimita, ¿sí? Hasta dónde nosotros podemos llegar a perforar, ¿ok? Ahora, existen categorías del seno maxilar respecto a su pared inferior, las cuales tenemos que tomar muchísimo en cuenta para saber nosotros hasta dónde podemos llevar el mini implante, cuál es la posición ideal y si el movimiento que nosotros queremos hacer se va a lograr o no se va a lograr, ¿sí? Nosotros tenemos el tipo 1, me dicen, nada, si ven mi mouse, ahí lo ven. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, aquí podemos observar que en el tipo 1 tenemos una base ancha, ¿sí? Amplia, y tenemos una pared superior también ancha. En el tipo 2, ¿sí? Esta pared de abajo, pared inferior, se hace más corta, ¿sí? Se hace más corta y su vértice queda entre el 5 y el 6. Sigue continuando con una pared superior muy amplia. En el tipo 3 tenemos un acortamiento mucho mayor y el vértice, ¿sí? Del seno maxilar lo encontramos entre proximal, bueno, o distal del 6 y mesial y toda la superficie radicular del 7. Tenemos el tipo 5, que es un poco más puntiagudo, digámoslo de alguna manera, es como un triángulo, ¿sí? Y el tipo 4, el tipo 5 es un poquito más rectangular, pero sin embargo igual con un vértice muy marcado a nivel de 5 y 6. Y bueno, ahí tenemos el tipo 6, que es un seno maxilar muy amplio, ¿sí? Bastante amplio, con una base o una pared inferior mucho más ancha que la pared superior. Y pues bueno. Ahora,
todas esas relaciones que les digo, o tipos de proximidades, pues tienen que ver sobre todo con qué tanto hueso tenemos, qué tanto nosotros podemos llevar hacia arriba, izquierda, derecha, los órganos dentarios. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos proximidades diferentes en el tipo A, tipo B, tipo C, D, E y F, ¿sí? ¿Cuál es el que yo creo que desde la perspectiva visual que tenemos nosotros ahorita en la imagen es el que nos va a permitir una mayor facilidad de movimiento a través de la superficie ósea? El C, ¿sí? El C porque tiene una pared interna que está alta, ¿sí? Muy probablemente después de que terminan estas superficies radiculares, nosotros tenemos todavía hueso trabecular para poder llegar al piso del seno, ¿sí? Ahora, todo eso tiene una relación de medidas que si nosotros planeamos y comenzamos a imaginarnos la situación de dónde voy a poner mi implante, de qué medida lo voy a poner, pues bueno, tenemos que visualizar todas este tipo de medidas y situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer premolar, obviamente tenemos una altura del ápice, ¿sí? Del premolar al piso inferior mucho más alta que si estamos hablando de un primer molar en mesial y un primer molar en distal. Esa altura que tenemos nosotros del piso al ápice, pues bueno, va a ser muy corta. Ahora, lo mismo, estamos hablando de un primer molar que tiene dos raíces y un primer molar superior que usualmente tiene una raíz palatina que va muy hacia palatino, ¿sí? Y esta es muy larga y a veces llega a estar ligeramente dentro del seno. ¿Qué pasa? Eso también nos limita mucho la cortical que podemos tener por vestibular y la que podemos tener por palatino, ¿vale? Y esta va decreciendo. ¿A qué me refiero? Que va del punto más alto, por ejemplo, vemos aquí en el primer molar, del punto más alto, del segundo premolar, perdón, del punto más alto, ¿sí? De la cortical hacia abajo, obviamente vamos teniendo una mayor densidad de hueso, pero también cortical y también trabecular, ¿vale? Pero eso pasa también lo mismo un engrosamiento con el tejido, ¿sí? El tejido va siendo más grueso a medida que nosotros vamos bajando, ¿vale? Todas estas son consideraciones que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque también existen una clasificación de las raíces de los maxilares superiores con su proximidad al seno, ¿vale? La tipo 1, que la podemos ver, es donde no hay contacto, ¿sí? Con la pared interna de ninguna de las dos raíces. La tipo 2 es donde ya hay un contacto con esas dos raíces. La tipo 3 es donde la raíz mesial, ¿sí? Es la que está adentro del seno. La tipo 3, perdón, la tipo 4 es la que la raíz distal, bueno, palatina, digámoslo, vamos a decir palatina, es la que está adentro. Y el tipo 5 es el que están todas sus raíces dentro del seno. Ahora, ¿esto de qué nos sirve saber? Bueno, esto es, si yo estoy planeando una intrusión, ¿sí? O sea, ¿para dónde voy a intruir? ¿Cómo voy a intruir? ¿Cuánto creo que se va a intruir? ¿Sí? O sea, son consideraciones que a veces las pasamos por alto y solo escuchamos o vemos, no, pues sí, mete mi implante en el infracigomático y pues bueno, hasta ahí. Sí, pero bueno, tenemos estas limitaciones que también son súper importantes de ver, porque aparte de eso, también nosotros, vamos a ver mi mouse, varía mucho el espesor de cortical que tenemos para poder trabajar o insertar este mini implante, como por ejemplo el tipo 2, ¿sí? En el cual tengo un espesor de cortical aceptable y el tipo 3 tengo un espesor de cortical mucho más amplio, ¿vale? Ahora, esto es son cortes nada más para que ustedes vean la misma clasificación, pero un poquito más visual, ¿vale? Ahora, en cuanto a probabilidades de que tú te encuentres eso, ¿vale? Por eso es que a veces lo pasamos por alto y bueno, y no suceden cosas indeseables. El tipo 1 lo encontramos en el primer molar y en el segundo molar en más de un 50% de las ocasiones. Por lo tanto, que tú tengas el descuido o la mala fortuna de encontrarte un tipo 5 pasa en el molar superior y en el molar, primer molar superior y en el segundo molar superior de un 9 y 5%. Bastante poco probable. Sin embargo, lo ideal, idealizando un protocolo de colocación de mini implantes, es que todos nuestros pacientes
les tuviéramos que tomar una tomo por lo menos, y bueno, si no, por lo menos desde la lateral de cráneo, ver más o menos esta relación si estamos planeando una intrusión, ¿no? Pero bueno, eso solamente es idealizando. Realmente, al momento de llevar a la práctica con una lateral de cráneo, una panorámica, nos damos una gran idea de lo que tenemos. Ahora, hablemos de la zona de la sutura, ¿sí? De la sutura media palatina, ¿vale? ¿Qué recomendaciones tenemos cuando vamos a colocar un implante en la sutura media palatina? Si son adultos, como ya está osificada esa sutura media, pues hay que colocarla ya sobre la sutura media palatina. No hay mayor problema, ¿vale? Solamente vamos a encontrar pues una cortical un poco densa que si nosotros sin problema, bueno, manualmente lo podemos llevar e insertar, pues bueno, adelante. Y si no, tal vez una microperforación previa. Pero en adultos, sin problema puede ser sobre la sutura. Ahora, pues en caso de que hagamos una expansión, ¿sí? Pues obviamente como el mismo aparato lo pide, ¿sí? Que si queremos nosotros anclarnos y separar las dos premaxilas y abrir ese espacio, pues bueno, ahí sí hay que hacerlo lateral a la sutura media palatina, pero bueno, eso lo dicta y manda realmente el diseño del dispositivo que usemos. Ahora, tenemos que tomar esto en consideración. En promedio, el tejido blando que vamos a encontrar en la sutura media palatina es de 4 milímetros, ¿sí? Son 4 milímetros que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Al momento de nosotros planear la inserción y la selección de nuestro implante. Ahora, en adolescentes, ¿sí? O en personas que están pequeñitos, que están en crecimiento, desarrollo, digámoslo de alguna manera, pero sobre todo en adolescentes, pues bueno, evitar colocar el mini implante, por ejemplo, en la sutura media palatina. ¿Eso qué te digo? ¿En qué casos? Por ejemplo, si el pacientito nosotros vamos a poner una barra T para mantener la línea media superior alineada y que no ya sea mesialice o distalice independientemente hacia dónde, pues tal vez sí colocarla a un lado, ¿no? Porque obviamente si tenemos un paciente niño que está en desarrollo, en un pico de crecimiento importante, pues bueno, vamos a hacer una disyunción pues con el Hyrax, ¿no? O sea, no vamos a poner un implante, pero en el caso, por ejemplo, de una colocación de una barra T, pues bueno, sí recomiendo ponerla lateral a la sutura. Y bueno, evitar colocar los mini implantes más allá o cercanos a las arrugas palatinas. Realmente podemos trazar una línea entre caninos, de canino a canino, y de ahí hacia atrás podemos colocar un mini implante, ¿vale? Ahora, hablando de palatino, ¿sí? Ya de las zonas palatinas, pues bueno, lo que les mencionaba, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en consideración a qué nivel lo queremos poner. Estas zonas que vemos en amarillo, ¿sí? Son zonas bastante seguras, ¿sí? Entre más nosotros nos acerquemos a la unión amilosementaria, más cerca podríamos estar pues de una arteria palatina, o si vamos pues demasiado inferior, pero realmente esto que vemos aquí en la ilustración es una zona muy segura, podemos estar tranquilos. Solamente hay que tomar en consideración qué cosa es, como vemos en la imagen superior derecha, pues la distancia que les platicaba, ¿no? No todos los órganos dentarios tienen la misma cantidad, distancia de cortical, ¿sí? En esta parte, aquí en el primer molar, por ejemplo, esta distancia en el 2, pues no es la misma que en el 3, ¿sí? Esto aproximadamente el 3 lo encontramos a unos de 6 a 8 milímetros, inferior a la unión amilosementaria. Es una zona bastante segura donde podemos colocar un mini implante. Mira, es justo lo que le estaba mencionando. Y pues bueno, esta es una ilustración mucho más, más simple y más fácil de entender. Nosotros tenemos, esta es cortical vestibular y esta es una cortical palatina, ¿sí? Va de superior, en superior es donde encontramos mayor espesor de cortical. Va decreciendo, entre más abajo, menos cortical, pero más hueso trabecular y más distancia con las superficies radiculares, lo cual lo va haciendo una zona un poco segura, ¿sí? Mucho más segura. Ahora, por ejemplo, estamos ahora hablando de mucosa. Tenemos aquí bucal, palatino. Es inverso. Aquí encontramos el mayor grosor de mucosa entre más cervical, inferior o apical nos dirijamos. Lo mismo por vestibular.
Así es que, pues bueno, perdón, por vestibular es al revés, ligeramente, pero eso depende sobre todo de qué, del biotipo de nuestro paciente. Si el paciente tiene un espesor de cortical bastante amplio, pues bueno, vas a tener exostosis, vas a tener muchas cosas que probablemente van pues a delimitar un poquito más y condicionar el pronóstico de este espesor de mucosa que nosotros podemos llegar a tener. Pero hablando de palatino, en promedio siempre el hueso palatino siempre va a tener mayor espesor en la parte más apical. Ahora, vamos a hablar de la zona retromolar. En la zona retromolar, pues nosotros podemos colocar mini implantes en esa porción. Estos mini implantes realmente su longitud va a estar determinada por lo que tengas de dimensión tú de espesor de la cortical al seno maxilar, al piso del seno. Ahí, esa es tu limitación, ¿vale? Pero realmente para hacer usar este tipo de mini implantes, pues bueno, no se ameritan grandes longitudes. Podemos trabajar muy bien con longitudes no tan complejas. Ahora, esta es una ilustración. Vemos, ahí es nuestra limitación. Eso podemos llevar un mini implante en retromolar mientras tengamos el espacio y mientras queramos distalizar, no sé, tal vez un órgano, dos órganos dentarios, verticalizar, por ejemplo, tal vez ese 7 que esté mesializado, pues bueno, podemos trabajarlo de esta manera sin mayor problema. Es una zona bastante segura mientras tengamos superficie, claro, donde insertarlo. Ahora, hablando de las superficies interradiculares y la cortical vestibular donde podemos insertar, ¿vale? Existe este diagrama, pues a mí me parece padrísimo, sencillo. Ustedes pueden ver que yo le hice unos 2, 3 pequeños parchecitos, donde tenemos una colorimetría, ¿sí? Que te habla que donde tenemos de color rojo es donde tenemos menos espacio, ¿sí? Interradicular. Y donde tenemos amarillo, tenemos un poco más de espacio, que va de 2 a 3 milímetros. Y bueno, y en la superficie verde es donde podemos encontrar nosotros dimensiones de 3 milímetros o más, ¿vale? Ahora, ¿qué tanto sé o puedo yo pronosticar dónde es la superficie ideal para colocar un mini implante interradicular? Necesito ver una panorámica, pero necesito ver una preapical. La preapical dicta y manda dónde podemos ponerlo. A veces digo, osamos de confiados y podemos pensar que en la panorámica, pero sin embargo la panorámica tiene una cierta distorsión, así es que la preapical es la mejor radiografía para poder observar dónde vamos a poner nuestro mini implante y evitar accidentes. Ahora, observamos en la ilustración, tenemos en la zona verde el tercio que es para mí el más seguro y que obviamente en el esquema anterior viene lo mismo y te dicen todos lo mismo, que es en el tercio apical del lápiz, ¿sí? Ese tercio obviamente hay un estrechamiento de masa. Si vemos nosotros el premolar es un diente obviamente cónico y bueno, y la porción más angosta y más delgada es su tercio apical, ¿sí? Del lápiz. Así es que, bueno, en cuanto a los molares, lo mismo. Hay un estrechamiento, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos a veces raíces dilaceradas, tenemos raíces demasiado elongadas, pues bueno, todo eso hay que observarlo con detenimiento y valorarlo. Pero visualmente y clínicamente nosotros cuando observemos un espacio que no cumpla con este requisito, que tenga 1 milímetro hacia la izquierda y 1 milímetro a la derecha, o 1 milímetro distal y 1 milímetro mesial, para que nuestro mini implante entre ahí, mejor no corramos el riesgo, ¿sí? O, por ejemplo, si vamos a meter uno de 2 milímetros de ancho, metamos uno de 1.3. Pero, sinceramente, yo les comentaría y les aconsejo que si no tenemos 1 milímetro por lo menos de margen entre donde nosotros proyectamos colocar nuestro implante interradicular en mesial y otro milímetro en distal, como mínimo, mejor cambiar de zona. Cambiar de zona, cambiar la mecánica, porque corremos mucho riesgo, ¿sí? De poder llegar a producir una lesión. Sin embargo, como les mencionaba y como podemos observar en la imagen, el tercio apical es bastante seguro y en promedio en casi todas las zonas podemos, ¿vale?
Nunca hacerlo tan cervical, tan cerca de la unión amelocementaria. Tenemos espacios muy pequeños, ¿vale? Entre las raíces de los órganos dentarios y corremos el riesgo de, pues, tocar el órgano dentario, de que al momento que lo toques se desplace porque ya estás en el espacio del ligamento periodontal, así es que sí hay que evitar ese tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a la mucosa y a lo visual que dicta y manda, nosotros tenemos la línea mucogingival. Básicamente he aprendido y tengo ese pensamiento de la línea mucogingival o sobre la línea hacia arriba, se puede. Bajo la línea mucogingival, nada, nada. El tejido bajo la línea mucogingival se inflama muy fácil, puede cubrirnos el mini implante y pues bueno, puede haber una serie de problemas que al final de cuentas solamente van a hacer que desperdicies, bueno, no el mini implante porque se puede esterilizar y volver a usar en el mismo paciente, pero pues sí, desperdicia la cita, le causas dolor al paciente, o sea, muchas complicaciones que vienen de la mano. Y pues bueno, ahora, cuando hablamos de cortical, ¿sí? Y hablamos de esa proximidad que tenemos con el seno en superior, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluarlo de preferencia con una tomo, ¿sí? Nosotros aquí estamos observando el análisis de una tomografía en la cual estoy valorando, por ejemplo, ahí en ese órgano dentario, en ese 6, nosotros observamos una lesión. Así es que, pues bueno, que dictamino que del otro lado tiene una cortical, mucho mejor. Así es que, bueno, lo que hago es que traslado la tomo del otro lado, ¿sí? Y bueno, y me voy entre el espacio interproximal entre 6 y 7. Ahí ubico mi toma y pues bueno, mira, espacio entre 6 y 7. Ubicamos la toma, ampliamos, vemos la altura. Más o menos la línea mucogingival de un paciente en promedio se encuentra ahí en la unión del tercio medio con el tercio apical. Y pues bueno, observamos que tenemos una dimensión y un grosor bastante adecuado de cortical para pensar, en este caso, en una inserción infracigomática, ¿vale? Ahora, mido esa porción. Esa porción mide 4.95 milímetros, ¿sí? Para una inserción cortical. Ahora, ¿cuánto es lo máximo? Esa es la duda. Muchas veces, ¿hasta cuánto, hasta dónde puedo insertarme mi implante? Pues bueno, tenemos este artículo, ¿sí? En el cual pues evaluaron, ¿no? Más o menos la profundidad que puede llegar a tener o el espacio que tenemos nosotros de trabajo para insertar el mini implante infracigomático. Y pues bueno, dividieron un órgano dentario, lo dividieron en 3, ¿vale? Y después, esas 3 fases, esas 3 partes, dividieron la porción que estaba superior a la superficie radicular en 5. Y pues bueno, ellos llegaron a la conclusión de que podemos encontrar pues superficies o longitudes, por ejemplo, como esta del medio, que pueden llegar a medir hasta 11, ¿sí? 11 milímetros de profundidad. Híjole, yo lo veo aquí en el artículo y digo, pues sí, está padrísimo, aparte del cráneo de un paciente ex vivo, pero en el paciente que les acabo de tomar la tomo, el espacio no es tan amplio, ¿sí? No es tan amplio y la proximidad de mis raíces es mucho mayor. Bueno, dentro del mismo artículo te habla, ¿no? De que existen estas variables dentro de su estudio, que había pacientitos que tenían esta proximidad de la raíz con el seno y del lado izquierdo, pues bueno, una proximidad alejadísima, alejadísima del seno. El seno está aquí arriba, al final de la imagen, ¿sí? Y aquí está el piso de las fosas nasales. Así es que, bueno, hay una variación gigantesca entre pacientes, por eso vuelvo a lo que les he comentado. Lo ideal sería perdón, hacerles un combin a nuestros pacientes, por lo menos de esa área, para poderlo evaluar. Así es que, pues bueno, ellos dicen, ok, ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo máximo que nosotros podemos llegar a insertar el mini implante? Ellos te hablan y concluyen que si tú introduces más de 6 milímetros un mini implante, ¿sí? En dirección infracigomática hacia el piso del seno maxilar, probablemente llegues a lastimarlo o a perforar. Eso es lo que nos dicen ellos, ¿ok? Y pues bueno, eso es lo que les mencionaba.
Así es que, pues bueno, siguiendo ese protocolo, ¿sí? Y esa referencia, pues 4.95 milímetros no es lo máximo, está cerca, pero es suficiente, ¿sí? Ahora, pues bueno, ¿cómo lo colocamos? Vamos en una dirección de 90 grados respecto al hueso, ¿sí? Y posterior a eso, lo que hacemos es que insertamos 1 milímetro en el implante, 1 milímetro de cortical. Posterior a eso, vamos a angular. Angulamos el mini implante y lo vamos introduciendo a una angulación de 70 a 50 grados. Alguna literatura te dice que está ideal respecto a tu primer ángulo de inserción, que era de 90. Otros te hablan que lo puedes insertar a un ángulo de 25 grados respecto al eje longitudinal de tus raíces. Ambas técnicas son ideales. ¿Qué pasa? Que si tú quieres angular a 25 grados respecto al eje longitudinal, pues bueno, la inserción, los que ya han hecho una inserción de mi implante, pues bueno, va a ser más compleja, porque probablemente no sea tan fácil perforarlo con una angulación tan marcada, ¿vale? La cortical. Y pues bueno, para llegar a nosotros a tener esta angulación, en esta foto tenemos un implante que está entre 50 y 70 grados, ¿sí? De inclinación. Y pues bueno, ahora vemos la imagen de la biomecánica de este mini implante, ¿sí? Es un mini implante de 12 milímetros, el cual, si se dan cuenta, vemos esta foto, me regreso a la otra. Este es un mini implante recién colocado, ¿sí? Es un mini implante de 12 milímetros, el cual se llevaron 5 milímetros hacia adentro del hueso y se dejaron aproximadamente de 5 a 6 fuera. ¿Qué va a pasar con este mini implante? Aquí yo estoy haciendo una retracción con el espejo. Esta mucosa que está por arriba va a bajar, va a marginar y va a tapar un poco más del mini implante, por lo menos 1 milímetro. ¿Y qué sucede si tú no tienes como esas precauciones de siquiera por lo menos pensar en eso o ir más arriba de la línea mucogingival? Pues bueno, va a pasar esto. Puedes mandar a tu paciente a que el máxilo se los ponga, pero tienes que ser específico, decirle debajo de la línea mucogingival, porque para él visualmente ahí está bien, pero ¿qué va a pasar? O sea, que esto se Si va, te se va a haces una por incrustar, se una, va a te va a cobrar invaginar y, 2.000 bueno, por va a cada ser una. tapado por la mucosa y Si te después haces las vas a dos tener que juntas, tener te va a una cobrar segunda sesión 3.500 por las dos en juntas. la cual vas a descubrir el Dame, por implante, favor. lo vas a quitar y vas a planear una recolocación. Por lo tanto, vas a perder tiempo. Así es que tener esas consideraciones, por ejemplo, esta es otra imagen en el cual se planeaba una intrusión, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué pasa? Arriba de la línea mucogingival se pusieron unos interradiculares, pero bueno, o sea, lo mismo, se imaginan y pues desperdicio. Hay que volver a hacer todo. Así es que, hablando de en la cresta infrasigomática, ¿cuánto está bien? Yo les recomiendo 12 por 2 milímetros. Es una longitud bastante aceptable, cubriendo la necesidad de no más de 6 milímetros, permitiéndome, de inserción, permitiéndome otros 6 milímetros por fuera, ¿sí? Para que tengas espacio para la encía, así que no cubra. Realmente existen mini implantes con perfiles transmucosos muy largos, que ahorita vamos a ver uno de ellos. Desde mi punto de vista, no es necesario con un mini implante que tenga un perfil transmucoso de 2, 1.5, más que suficiente. Realmente no necesitamos hacer perforaciones demasiado largas en el caso, por ejemplo, de esta biomecánica, hablando de infrasigmático. Ahora, hay gente que te recomienda 14 por 2. ¿Por qué no un 14 por 2? Yo creo que un 14 por 2 funciona muy bien, también, ¿sí? Solamente que biomecánicamente dependo mucho de la retención que tenga ese 14 por 2 en el hueso. ¿Por qué? Porque yo puedo colocar un 14 por 2 padrísimo, en posición, se ve espectacular. Y bueno, un perfil transmucoso como el que vemos ahorita, súper largo, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a suceder si yo nada más puedo ingresar 6 milímetros máximo en la cortical? Pues bueno, segundo mes se va a inclinar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué desperdiciamos ese momento? Bueno, va a pasar por algo simplemente biomecánico, que nosotros tenemos una mayor longitud, es un ejemplo de 2 mini implantes, ¿sí? De diferentes longitudes, pero nuestro soporte y nuestra base ósea es la misma para ambos. ¿Qué sucede? Que el momento de esfuerzo de un mini implante
más largo va a ser mucho mayor o mayor que uno de menor, ¿vale? Un menor longitud, porque en proporción de la superficie que podemos nosotros llegar a tener debajo de la encía sujetando al hueso es más proporcional con la que está afuera. Por lo tanto, existe un menor esfuerzo de resistencia al movimiento y puede llegar a ser más estable, ¿sí? El mini implante. Esto solamente es un ejemplo de una biomecánica, por ejemplo, X no es una biomecánica específica, pero es un ejemplo de por qué pueden llegar a pasar este tipo de situaciones, ¿vale? Así es que desde mi punto de vista, 14, el 12 por 2, muy bueno, suficiente. 14 por 2 también, pero en mis manos yo les doy este punto de vista, o sea, cada quien a final de cuentas tiene muchos diferentes puntos de vista y formas de hacer las cosas, diagnósticos uno, planes de tratamientos muchos, ¿sí? Pero todos deben llevar a los mismos objetivos. Así es que cualquiera de las dos está bien, en mis manos, y lo que yo les recomiendo que a mí me ha funcionado, 12 por 2 es suficiente, ¿sí? Bueno, ahora vamos a proceder a ver una colocación, ¿sí? Para que no estuviera tan pesado, les dividí el video. Bueno, aquí nada más hacemos la punción desde mi punto de vista en el espacio interproximal entre el 6 y el 7. Ahí marcamos un punto. Es un espacio bastante seguro, ¿sí? Para que nosotros no tengamos tanta proximidad con superficies radiculares. Después, bueno, empezamos a colocarlo, ¿sí? Y pues bueno, un cuarto de vuelta, ¿sí? El protocolo ya descrito, un cuarto de vuelta, lo vamos inclinando. Esta inclinación lo vamos haciendo muy poco a poco, ¿sí? No podemos inclinar, no podemos pasar de 90 a 50 en una sola intención. ¿Qué va a pasar? Te vas a salir de la cortical, ¿sí? Y tienes que ir muy despacio, muy despacio. Obviamente cada cortical tiene sus necesidades, cada paciente, hay pacientes que lo vas a insertar y rapidísimo, ¿sí? Pero siempre ir un cuarto de vuelta. ¿Por qué? Porque tienes que ir valorando dónde lo estás colocando, si el órgano dentario tiene una respuesta adversa, ¿sí? Al momento que tú lo vas colocando, si hay dolor, si no hay dolor. Todas esas situaciones que te ayudan a saber si vas por una buena dirección y no estás interviniendo en el espacio ligamento periodontal, pues bueno, te ayuda mucho. Y miren, ahí es la imagen de que estamos en un espacio interproximal entre el 6 y el 7, una zona bastante segura, siguiendo el protocolo, sí, de inclinación. Y pues bueno, la verdad es que muy tranquila la paciente y sin problemas. Aproximadamente el tiempo, pues, digo, no son carreras. Cuando pongan un mini implante, háganlo con calma, despacio, sí, no es porque vemos hoy en día hay mucho contenido en internet y podemos ver que alguien lo hace en 20, 30 segundos, no, tómense su tiempo, digo, tampoco hay que tardarse demasiado, pero bueno, háganlo con calma, no hay que hacerlo con cuidado sobre todo. Y bueno, dentro de los usos resumidos de un mini implante interradicular está el cierre de espacios, la intrusión de segmento anterior, la intrusión de segmento posterior, verticalización de órganos dentarios. Del linfarcigomático tenemos cierre de espacios, intrusión de segmento posterior, verticalización de órganos dentarios y distalización. Dentro de los usos, dentro del uso palatino tenemos el uso de la barra T, la intrusión de segmento posterior, la verticalización de los órganos dentarios y la expansión maxilar. Ahora, la conclusión de medidas y dónde los podemos usar. Infrasigomáticos, este es mi consejo, 12 por 2. 14 por 2 está bien. Interradiculares 8 por 2, si pueden conseguir de 1.5, 1.5 dependiendo de sus necesidades, ¿sí? Palatino 8 por 2 también. Y retromolar 8 por 2. Si se dan cuenta, tengo un stock muy simplificado. Realmente, ¿qué podemos hacer variaciones o dónde yo haría variaciones? En la cabeza, el tamaño de la cabeza, que si está en una zona incómoda, que sea más cómodo para el paciente, pensar también en eso, no solamente en la biomecánica, sino también en la comodidad del paciente, que al final de cuentas se acostumbra, pero bueno, sí es importante pensar en eso. Ahora, ¿cómo elegir la biomecánica del mini implante? ¿Sí? Si nosotros tenemos una mordida abierta, sabemos que el método más estable, comprobado para la estabilidad de una mordida abierta es la intrusión de segmentos posteriores. Aquí lo que vamos a hacer en este ejemplo es solamente una intrusión de segmentos posteriores. ¿Para qué? Para generar una intrusión superior, ¿sí? Y bueno, que eso permita que la parte anterior baje, ¿sí? Y cierre esa mordida. ¿Y qué va a pasar si tenemos una intrusión pura posterior? La mandíbula, ¿sí? Va a rotar hacia adelante, va a anterorotar y nos va a ayudar más a corregir
esa mordida abierta. Ahora, tips de la intrusión superior que yo les puedo comentar. Pueden usar un transpalatino, literalmente por el paladar, y 2 mini implantes en el infracigomáticos y bueno, realizar movimiento de intrusión. Podemos usar un mini implante en la estructura media palatina o podemos usar 2. ¿Por qué 1 y por qué 2? Podría ser una pregunta muy cuestionable. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista biomecánico, nosotros si ponemos un solo mini implante en el paladar, pues bueno, vamos a tener un momento muy vertical, ¿sí? Por vestibular, pero vamos a tener un momento bastante horizontal también por palatino, ¿vale? ¿Qué puede llegar a pasar? Regreso. Que podamos tener un movimiento mayor hacia palatino y podamos tener una retroinclinación de nuestras coronas y posteriormente que este momento sea vencido, pues bueno, podemos ya continuar con la intrusión que nos va a generar los infracigomáticos. La intrusión sucede, sí sucede, pero siendo muy meticuloso en la biomecánica y proyectando y planeando nuestros casos, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si ponemos 2 mini implantes? Vean los vectores, veamos las líneas verdes, son vectores súper verticales, ¿sí? No va a haber hacia dónde se incline más el órgano dentario si nosotros ponemos la misma fuerza por vestibular y por palatino. Así es que vamos a tener un momento completo de intrusión, pura intrusión. Yo se lo recomiendo, si se puede y si obviamente todas las consideraciones anatómicas que ya hablamos lo dejan, pues adelante hacerlo, ¿no? Así es que ambas situaciones están bien, o sea, depende básicamente del caso, ¿no? Si nosotros igual tenemos, por ejemplo, una mordida telescópica y pues a lo mejor ponemos un mini implante en palatino, pues a lo mejor nos sirve, sí, está bien, o sea, y no significa que esté mal hecho, o sea, puede servir y nos va a ayudar generando un momento horizontal también, ¿no? De corrección de esa mordida. Ahora, ¿qué pasa? En extracciones y cierre de espacios, usar infracigomáticos. Infracigomáticos es una buena opción. ¿Por qué? Porque vamos a tener un movimiento de cierre de espacios o distalización que va a ser puro, vamos a estar muy bien anclados, no vamos a afectar ningún órgano dentario, no estorbamos, ¿sí? Así es que está bien. Podemos hacerlo interradicular, ¿sí? También podemos hacerlo interradicular. ¿Por qué? Porque el mini implante y el premolar que está enfrente no necesita ir a ningún lado. Tú lo que quieres es cerrar un segmento anterior y va a suceder, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede si tú quieres hacer una distalización? Si tú quieres hacer una distalización, de todo necesitas que avance hacia atrás. Así es que hay que dejarle libre espacio sobre el reborde alveolar para que los órganos dentarios puedan deslizarse. Cuando sea distalización superior, infracigomáticos, sí o sí. Ahí no tenemos opción, no podemos usar un interradicular. Vas a hacer, si lo pones interradicular, vas a acabar en algún momento quitándolo, ¿sí? Y llevándolo a infracigomático. Así es que evitar perder esos momentos, ¿no? Ahora, tips de distalización y cierre de espacios. Usar torques de compensación, ¿sí? Dependiendo de cuánto vayamos a cerrar, ¿sí? O el overjet que vayamos a reducir. Asegurarse de tener overjet suficiente para que se genere el movimiento. Y en casos de ser necesario, hacer una colocación descendente de alturas de tubos y brackets. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que es ya muy vertical desde el inicio, ¿sí? Y nosotros pensamos en una biomecánica, pues bueno, tal vez aparte de ayudarme con la distalización, ¿sí? Para generar una intrusión, también puedo ayudarme con la colocación de brackets, generando una extrusión anterior y una intrusión posterior para que también de esa manera el arco nos contribuya a generar ese proceso de distalización. Y bueno, ahora hablando de estas biomecánicas, justamente, pues bueno, tenemos varias maneras de hacerlo, no hay una. ¿Cuál es la que más te conviene? Eso depende de cada uno de nosotros y de cada caso, ¿sí? Ahora, del lado superior derecho vemos una colocación, digamos, por arriba del tubo, ¿sí? Que va directamente al bracket, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que nosotros aquí tenemos una anterorotación del plano cruzal y con esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Si este mini implante está casi a nivel del tubo o cerca del nivel del tubo, yo voy a hacer también
una tracción y voy a hacer una extrusión, digámoslo por alguna manera, lo cual cuando estamos en un sistema de arco continuo nos permite hacer una intrusión y extrusión. Así es que voy a distalizar y voy a también corregir y aumentar el overjet, ¿vale? Cuando queremos hacer un movimiento más puro, ¿sí? Que no queremos inclinaciones, tanto superior como inferior, que no queremos que se extruya lo anterior ni que se intruya lo posterior, pues bueno, ponemos un sliding jig, podemos poner un power arm, dependiendo, lo que ustedes gusten, trabajan muy bien la mecánica, al final de cuentas lo más importante es el anclaje absoluto que debemos tener. Esto es para ir al centro de resistencia, más de los órganos dentarios y poder que tengan un más fácil deslizamiento, ¿vale? Y no haya tantas inclinaciones. Ahora, siempre existen dudas. Oye, ¿sabes qué? Es que lo inserto más, lo inserto menos, cuánto, de inserción alta a baja. Realmente, al final de cuentas, la mecánica tú la adaptas. Tú la puedes adaptar en la interacción arco-bracket con lo que les mencionaba, power arms, ¿sí? O sea, realmente es ya una, es una solución que nosotros podemos dar, ¿sí? No tanto meterse y pensar y dudar de nuestra colocación, porque con que tengamos un anclaje absoluto, que no tenga movimientos en el implante, lo que nosotros hagamos mecánicamente va a suceder. Ahora, en la mandíbula, ¿sí? Nosotros tenemos el shaft mandibular y tenemos el borde anterior de la rama como sitios bastante accesibles, con mucha cortical, en los cuales nosotros podemos colocar un mini implante con toda seguridad. Igual lo mismo en la zona retromolar, en caso, por ejemplo, tengamos una pérdida prematura de un 6 y hay una mesialización del 7, podemos ir a esta zona, distalizar, verticalizar, un segundo molar inferior, ¿no? En cuanto a las zonas de mayor facilidad, volvemos al mismo diagrama. Entre más apical estemos, sin rebasar la línea mucogingival, más seguros estamos. Ahora, existen diversas variaciones y este es un artículo muy padre en el cual nos habla y nos dice que, bueno, que en superior a veces tenemos el espacio interproximal un poco más reducido, pero en la mandíbula tenemos espacios más amplios. En los primeros diagramas que nosotros observamos es un corte a 1 milímetro de la línea melocementaria. Y en inferior nosotros tenemos un corte que está no les miento, a 10 milímetros, ¿vale? Apical, ¿ok? Así es que, obviamente, el espacio interproximal, volvemos al mismo diagrama que estamos platicando, es muchísimo, hay muchísima la diferencia. Tú te sentirías muy seguro colocando un implante interradicular en esta área. Inclusive bucal, interradicular, yo creo que todos estaríamos tranquilos si tomamos una preapical y tenemos como consideración esto, ¿vale? Y esto es en todos los casos. Ahora, tenemos este artículo que habla del shelf mandibular, ¿vale? Ellos analizaron el shelf y bueno, y te mencionan, ¿no? Que existen, pues, profundidades muy seguras para colocación en el shelf. ¿A qué distancia lo tienes que colocar tu mini implante de tu 6 o tu 7 órgano dentario a 4 o a 6 milímetros por fuera de es una posición correcta? Encontraron ellos profundidades, híjole, de 14 milímetros y así, pero bueno, es algo que para nosotros es, o sea, es demasiado, es innecesario, pero bueno, eso es algo que ellos reportan, ¿no? Aquí observamos el diagrama, 4 milímetros, 6 milímetros y bueno, las distintas profundidades que podemos llegar a encontrar nosotros en el buccal shelf, ¿vale? Así es que pues bueno, y ellos nos hacen mención en este artículo que si tú colocas un mini implante lo más acercado, vemos mi mouse, al segundo molar, ¿sí? O a distal del segundo molar, pues bueno, es una posición muy segura de que vas a encontrar un espesor de cortical muy amplio, ¿sí? Sin embargo, desde mi punto de vista va a ser bastante denso. Y pues bueno, ese artículo, la verdad es muy didáctico, pero después viene el doctor Chris Chang, ¿no? Y mi fascinación por el doctor y mi admiración y mi respeto, digo, y de muchos, ¿no? De nosotros. Y él me dice, ¿sabes qué? Es que entre el 6 y el 7 en este artículo es la posición más óptima, ¿no? Para colocarlo debajo de la línea mucogingival.
híjole, si yo veo la radiografía, el corte, sí, que nosotros observamos acá, si el doctor Christian dice aquí y los otros doctores me están diciendo que acá, pues clínicamente creo que sí tienen razón. O sea, sin hacer un estudio yo independiente ni nada de eso, pues bueno, la probabilidad es que la línea oblicua externa sí esté más marcada entre más distal nos encontremos, ¿vale? Y pues bueno, después están los casos del doctor Christian, ¿no? Donde tiene este tipo de tratamientos, ¿no? O sea, donde lo hace con mini implantes en el shelf mandibular y que dices, no, hombre, o sea, te inspiras como profesionista y dices, wow, o sea, le creo, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que está padrísimo, pero luego te llegan casos que dices, wow, el doctor Christian haría esto, no lo haría, ¿cómo lo haría, no? Y pues bueno, yo creo que lo mejor siempre del uso de los mini implantes es saber conscientes y estar conscientes de nuestro alcance, ¿no? Hasta dónde podemos y a veces no arriesgarnos y mientras no esté en nuestras manos, mejor, si no lo podemos corregir con mini implantes, pues que sea un paciente quirúrgico, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? A veces, bueno, se perdió ahí un poquito la foto. ¿Qué sucede? Cuando colocamos el mini implante, nosotros tenemos unas ubicaciones específicas. La mayoría de nosotros son diestros y esta clasificación o estas indicaciones están hechas para eso, ¿no? Para cuando el paciente es diestro, sí, te recomienda que si vas a colocar el mini implante en el buccal shelf del lado izquierdo, colocarte a la una del paciente, ¿vale? Y que cuando estás colocándolo, pues hacer igual la punción, marcar y pues bueno, llegar lo mismo en un ángulo de 90 grados e ir verticalizando, hacer la punción en la línea mucogingival o ligeramente debajo de esta, ¿vale? Aquí le voy a adelantar un poquito, ¿vale? Ok, esta cortical está un poquito densa. Pues bueno, veamos. Como les digo, tómense su tiempo, ¿sí? Yo en vez del espejo coloco o sea, le coloco mi dedo al pacientito porque siento que lo protejo bastante porque de por sí pones el espejo y aparte tú estás haciendo un cuarto de vuelta. Hay veces que en el carrillo, en la mejilla, se llega a atorar o llegas a rozar la mejilla y bueno, es un poco incómodo para el paciente, ¿no? Y aparte si tienes más seguridad de la posición y te da un soporte mayor en tu maneral al momento de que tú lo colocas. Obviamente hay zonas donde esto no se puede hacer, pero en el buccal shelf yo sin problema se lo recomiendo. Y pues bueno, esto es una pacientita, la verdad, súper cooperadora, súper linda, vamos a ver su caso más adelante. Y pues bueno, en ella pusimos mini implantes en el buccal shelf y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me das chance de mover mi implante para probar la, qué tan rígido está? Y dice, sí, sin problema. Y pues bueno, me dijo, y le digo, ay, perdón, pero bueno, tenía que hacerlo, ¿no? Para que fuera más visual el video y viéramos que está seguro que cuando hay una buena inserción, pues bueno, no hay problema, o sea, mi implante queda padrísimo. Ahora, bueno, hablando del lado derecho, y cuando lo coloquemos ahí, colocarnos a las 12. Nos colocamos a las 12 y sin problema. Aquí, bueno, aquí es una colocación ya del implante, justo el implante que vimos la imagen, y esta es la otra colocación, ¿vale? Ahora, dentro del resumen de la mandíbula, ¿dónde colocamos y qué longitud? En el shelf, 12 por 2, es súper buena longitud. Interradicular, lo mismo 8 por 2, 6 por 2 también funcionaría. Longitudes anchos 1.5, 1.3, adecuado. Retromolar 8.2 y rama 8.2. Si se dan cuenta, también muy simplificado mi stock de mini implantes. Entre menos, para mí es mejor. Ahora, usos. Interradicular en mandíbula, lo mismo. Cierre de espacios, intrusión de segmento anterior, verticalización de órganos dentarios. En el shelf mandibular, cierre de espacios, intrusión del segmento posterior, verticalización de los órganos dentarios y distalización. Ahora, en la rama, verticalización de órganos dentarios y distalización. ¿Ok? En el retromolar, distalización y verticalización de siete, básicamente. Ahora, ¿cómo elegir la biomecánica? Si vamos a hacer una distalización de un segmento anterior de una paciente con mordida cruzada, shelf mandibular. Shelf mandibular, movimiento, la verdad, muy natural, es muy fácil de conseguir, si se hace una buena inserción de un implante, si
Si libras los órganos dentarios y las superficies radiculares que no estorben al momento de tu inserción, pues bueno, vas a obtener un momento muy fácil. En el cierre de espacio es lo mismo. También en el buccal shelf, muy bueno. Ahora, cierre de espacios interradiculares, también en inferior, sí lo recomiendo, sobre todo más colocando, si hay el espacio en el tercio medio, tal vez entre el 6 y el 5, es una buena opción. Ahora, en correcciones de clase 3, ¿qué sucede en correcciones de clase 3? Nosotros a veces tenemos planos de oclusión que están demasiado divergentes y a veces hay que corregirlos. Y cuando hay que corregirlos, pues bueno, hay que pensar en la biomecánica y tratar de pensar en, debo de realizar los menos pasos posibles para llegar al mismo resultado en menos tiempo. Así es que, pues bueno, si tenemos un plano así, oclusal, ¿sí? Que está divergente, pues bueno, hay que pensar en realizar distalización e intrusión de segmento posterior para corregir ese plano de oclusión. Así es que respecto a la colocación de dónde nosotros vamos a hacer ese momento de distalización, pues bueno, yo les recomiendo hacerlo lo más coronal, ¿sí? Posible. Como vamos a usar una fuerza bastante grande, ¿sí? Tal vez colocarlo de un power arm corto, ¿sí? Y de ahí distalizar. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos anteriormente, lo que va a pasar es que el arco, ¿sí? Va a hacer un movimiento también de intrusión cuando tú lo sigas traccionando de esta porción y hagas un momento en el cual se va a intruir posterior y se va a extruir anterior, ¿vale? Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener? Espacio, obviamente, retromolar. Espacio retromolar hay que tener, ¿vale? Si no, no podemos hacer una distalización. Si no tenemos espacio entre el 7 y el 6, pues no. Ahora, verticalización, pues bueno, un implante también, normal, y lo ponemos en zona retromolar, ponemos un botón de gas metálico, de resina, y con una cadenita lo hacemos sin problema. Ahora, ¿qué sucede? Con todo esto que ya vimos un poco, podemos planificar y podemos dar soluciones. Siempre los casos más fáciles van a ser los que comiencen en nuestras manos, ¿sí? Porque estoy seguro que a muchas de las consultas de todos nosotros llegan pacientes ya tratados, ¿sí? O a veces maltratados que hay que corregir, ¿no? Y ahí es cuando viene la mayor complejidad de la solución de casos, pero bueno, los implantes son una excelente opción para que nosotros nos simplifiquemos también y nos solucionemos la vida. Así es que, pues bueno, vamos a ver el primer caso. El primer caso es una pacientita, ¿sí? De 14 años. Ella, la verdad, es una pacientita que comenzó, cuando llegó, era una pacientita con una actitud muy a la defensiva, muy introvertida, le faltaba mucha seguridad, o sea, le preguntaba algo, no me respondía. Y pues bueno, cuando llega y me dan los estudios, disculpen que se vea brillosa la foto, pero es una foto de una hoja impresa, porque bueno, no tengo las fotos digitales de esta niña. Y pues y veo la sonrisa y digo, híjole, ahora entiendo por qué es tan introvertida, porque no le gusta reír. Lo primero que le digo, oye, nena, ¿te gusta tu sonrisa? Obviamente me dijo que no, no sé ni para qué hice la pregunta, si ya había visto la foto. Y pues bueno, se entiende, ¿no? Totalmente. Pero ahora la veo de perfil y lo mismo, sí, lo mismo. O sea, híjole, una mandíbula más anterior que el maxilar, sí, o sea, vemos un pequeñito gap. Si nosotros ponemos atención aquí en la zona de los malares, pues está ligeramente deprimida. O sea, la posición, ¿sí? O sea, que a mí visualmente, desde que entra al consultorio, el paciente le veo que echa la cabeza hacia adelante, labios resecos, o sea, me empieza a dar muchas manifestaciones de que es una pacientita con respiración bucal. Y luego veo esto, no hombre, veo esto y veo a la paciente y le digo, muerde, ay, ya estoy mordiendo, ¿cómo? Ah, veo las fotos y veo la mordida, digo, no hombre, o sea, la mordida la tenía de 6, abierta, todo anterior, y del lado derecho, igual de 6, abierta, completamente abierta. Y bueno, pues una niña de 14 años, te pasa por la mente, oye, ¿cómo lo puedo trabajar?
pasa por tu mente disyunción, extracciones, dices, ay no, pero a ver, vamos a ver el overjet, la plusal me dice que sí tiene un apiñamiento moderado, a severo, híjole, empiezas a jugar en tu mente, ¿no? Con cuál es el plan de tratamiento ideal. Y bueno, en inferior ves y dices, bueno, aquí la verdad no hay tanto apiñamiento, pero bueno, aparentemente se ve una divergencia importante de la rama, ¿no? De la mandíbula. Y pues bueno, este es collage. Yo le calculo 6, 5, 4 milímetros, 4 a 5, dentro de la clasificación de maloclusiones. Cae dentro de una maloclusión, pues una mordida abierta severa, ¿sí? Tenemos la mordida abierta desde premolares, tenemos una posible paciente con respiración bucal, ¿sí? Le hago una prueba a la paciente, le aprieto la nariz, le digo que cierre los labios, le digo que aguante la respiración 20 segundos. Un indicativo cuando tú sueltas a la paciente, porque ya quiere inhalar aire, es que las alas de la nariz las debe mover porque va a intentar hacer una aspiración de aire vía nasal. Y lo primero que la suelto, y la niña lo primero que le hace es abre la boca y da el mega suspiro así por la boca. Le digo, ok, eso me da un indicativo a mí muy grande, aparte de lo postural, la resequedad de labios, la ausencia de un poquito la boca ligeramente seca. Me da a mí a pensar en una paciente con respiración bucal, ¿no? Y pues bueno, vemos la radiografía, pues bueno, las superficies radiculares un poco de pequeñas, las de los incisivos superiores, anterosuperiores, del 11, 21, 12 y 22, bueno, ahí están los gérmenes de los terceros molares, y pues bueno, vamos a la lateral de cráneo. En la lateral de cráneo veo el mismo perfil, ¿sí? O sea, de la foto, no me gusta, la longitud mandibular, del cuerpo, de la rama la veo muy cortita, veo que se está haciendo hiperdivergente, no sé, ahí es cuando comienza el debate, ¿no? Bueno, tengo que tener un control vertical, no tengo que tener un control vertical, cuál es el problema más grave, mi prioridad número uno. Ahí son muchas situaciones que llegan, ¿no? Y pues bueno, pienso en una pacientita clase 3, digo, híjole, vamos a ver el ANB, tenemos un ANB de 1, apenas, o sea, penitas. Muy probablemente se puede llegar a descruzar, no sabemos, vamos a seguir viendo el caso. Bueno, ahora, el ángulo interincisal 123 está normal, el IMPA 91, pues bueno, la divergencia del plano mandibular con SN, pues 31, no está tan alejado, no pasa nada, nada que me preocupa, es que bueno, no está tan vertical, era más como una situación de óptica, ¿no? Ahora, pues bueno, aquí seguimos viendo las mediciones y bueno, vamos al resumen, ¿sí? Y en el resumen aquí me dice que es una clase 1 molar, que es una clase 1 esqueletal, que tiene una NB de 1, pero muy apenitas, ¿sí? Que está protusiva, obviamente, la mandíbula, tiene una mordida abierta, evidentemente. Y pues bueno, digo, ok, ¿cómo la voy a tratar? Expansión, no expansión, máscara, qué dicta y manda, qué hago en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, voy a checar las cervicales. Cervicales C1, concavidad, C2, ligera concavidad, ¿sí? Comienza, C3, ligera, comienza también, y bueno, si nos vamos a la clasificación de cervicales, estamos, digo, alguien puede decir, no, pues yo pienso que una C4. Yo pienso que una C3, yo pienso que estamos en un intervalo, ¿sí? Entre C3 y C4, más para C4 desde mi punto de vista, y por lo tanto la paciente ya está dentro de lo último, aparte tiene una paciente de 14 años, que ya tuvo su menarca, o sea, para mí más cercano al C4, pero digo, podríamos ser muy exigentes y estar en un C3, en una interfaz entre C3 y C4. Y después, bueno, veo el plano palatino. El plano palatino, híjole, yo lo veo divergente respecto al plano mandibular.
y el plano mandibular no me salía tan divergente en mis medidas, ¿sí? No me salía tan posterorotado, que sí la rama pues está corta, sí, eso es muy evidente. Así es que, ¿qué pienso? Bueno, obviamente el crecimiento de la mandíbula va de manera adecuada, ¿sí? Hasta ahorita, tal vez sí necesito un ligero control vertical, pero tampoco puedo posterorrotar más esa mandíbula, perdón, anterorrotar más esa mandíbula, porque si la anterorroto y la niña me crece, se me va a ir lejísimos, lejísimos, ¿sí? Ahora, en la parte superior, pues digo, bueno, ese plano palatino, lo que puedo hacer yo, y que sí está en mis manos, es poder corregir esa inclinación de ese plano palatino. Veo los molares, vemos los molares y decimos, bueno, el molar, yo veo más divergente el plano oclusal superior que el inferior, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque el molar yo lo veo más extruido en la radiografía. ¿Y por qué? Porque obviamente es el primer órgano dentario el último órgano dentario que contacta. Y si ponemos atención en lo más posterior de la fotografía del lado derecho, pues bueno, también vemos una sobreerupción del 7. O sea, hay demasiadas cosas que solucionar en esta parte posterior. Así es que, ¿qué decisión tomé? ¿Vale? ¿Qué decisión tomé? Pues bueno, dije, no voy a hacer extracciones porque tengo el overjet así, abajo tenemos un IMPA adecuado, ¿sí? Tenemos una mordida cruzada del lado derecho, tenemos unos torques muy negativos, yo veo unos torques muy negativos en los molares posteriores, ¿sí? Tengo bueno, este canino súper arriba y este súper arriba, y ahí es cuando piensas, ok, a ver, no extracciones, capto, expansión dentoalveolar, corrigiendo torques, puede ser terapia miofuncional para la respiración bucal, concuerdo. Intrusión posterior con mini implantes. Ahí viene el uso de los mini implantes. ¿Qué tipo de mini implante voy a hacer? No puedo usar este tipo de mini implante con un vector tan horizontal, porque tengo una mordida cruzada posterior. Así es que si yo hago esto, corro el riesgo de colapsar. ¿A qué me tengo que ir? A la segunda opción. Un vector mucho más vertical, ¿sí? En el cual nosotros podamos tener un mayor control de esa mordida abierta y hacer una inclusión más pura. Ahora, comienzo llevando esos laterales después de varios meses al arco, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Nosotros, bueno, yo coloqué el canino, si se dan cuenta, el canino, pongan atención, el canino está al revés, de un lado y de otro, ¿vale? Dentro de mi tesis en la maestría, hice una tesis sobre el comportamiento biomecánico de la unidad dentoalveolar, o sea, dentro de los órganos dentarios, ligamento y hueso, cómo se comporta aplicando fuerzas de torque, ¿sí? Y bueno, y tuve resultados, la verdad, muy interesantes. En uno de ellos es que, por ejemplo, si nosotros aplicamos una fuerza, ya sea por vestibular o por palatino, esta va a estar dictaminada por la superficie sobre la cual la apliquemos. ¿A qué me refiero? Si por vestibular nosotros tenemos mayor masa y aplicamos una fuerza hacia palatino, se va a dar súper fácil, porque le estamos aplicando sobre una mayor fuerza. Sobre palatino, si lo aplicamos hacia vestibular, la misma fuerza, no tan fácil se va a dar, ¿sí? No tan fácil se va a dar este momento. ¿A qué me refiero con esto? Que en el caso de este lateral, pues bueno, le puse ahí unos spikes, le puse un open coil para abrir espacio y le puse una cadena de mesial del central a mesial de distal, perdón, del central a mesial del canino. Y bueno, lo que hice fue llevar en un torque mucho más armonioso ese lateral antes de poner el bracket. Si yo hubiera ido de bueno, ya no me deja revisarme, pero bueno. Si yo hubiera ido del torque en el que estaba, me hubiera súper proinclinado lateral. Y pues bueno, y lo del canino fue pensando en que nosotros vamos a aplicar, estamos en un sistema de arco continuo, y vamos a aplicar elásticos verticales, ¿sí? Dentro de las primeras fases, elásticos ligeros y verticales, para mantener esa posición de, bueno, mantener cerrando ese espacio todo el tiempo ese open bite se tiene que cerrar
Así es que si yo aplico el gancho hacia mesial, masa mesial a canino, ¿sí? Voy a tener una densidad de masa en el mismo bracket que va a ser más fuerte, ¿sí? Y me va a poder transmitir mucho mayor ese momento que yo quiero lograr de, ¿sabes qué? Vamos a bajar, pero también nos vamos a ir hacia atrás, vamos hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Vamos a extruir y a distalizar porque vamos a poner un elástico vertical, pero va a estar haciendo más fuerza sobre su porción mesial del canino, ¿vale? Y bueno, hablando de fuerzas, dentro de mi tesis surgió algo muy interesante que te decía que, por ejemplo, el ligamento periodontal tiene la gran capacidad de disminuir la fuerza que nosotros aplicamos de un 83%, ¿sí? Aquí está un ejemplo donde yo apliqué 120.24, el ligamento periodontal recibió 12.8 y del 124 original y primario, el hueso solo recibe 21.17. 83% disminuye el ligamento periodontal aproximadamente. Esto es un estudio elaborado en elementos finitos donde obviamente sabemos que la limitación ya es el sustento biológico, pero bueno, también de los estudios del sustento biológico, también la misma limitación en una forma ascendente a un nivel clínico, ¿vale? Así es que, pues bueno, y este articulito, ¿no? Este artículo que te habla de lo mismo, ¿sí? Es una pacientita un paciente, perdón, en el cual controlan el torque, ven que se dificulta con el torque spring, terminan poniéndole un doble bracket. ¿Qué es lo único que hacen? Intentan aplicar en una masa más amplia un momento más fuerte, sosteniéndose de los brackets de los órganos dentarios adyacentes para que se pueda corregir ese torque. ¿Sí? Vemos el torque final, muy bonito, y pues bueno, esto que viene, ¿no? O sea, esto es, en el ENIO de este año obtuvo la investigación, un primer lugar, padrísimo, la verdad, y pues bueno, que quiero compartírselo porque es algo que también tiene repercusión en las biomecánicas que nosotros utilizamos. Vemos el torque laterales, padrísimo, me encanta. Pongo brackets inferiores. Ahora, vemos en la parte del molar, ¿vale? Pongo el 7 y saben que está altísimo el molar. Pues no tengo otra opción, o sea, vamos a ponerle un tope. Vamos a ponerle un tope y que me perdone mi paciente, pero un mes se va a ir así con un super tope gigante y me va a recordar todo el mes, pero bueno, tengo que ser muy agresivo con este caso si quiero resultados inmediatos y adecuados. Después colocamos este mini implante, ¿sí? Y comenzamos con la intrusión. Vean la cadena, vean la activación. Sí, una activación súper ligerita, muchos eslabones, ¿sí? O sea, realmente no hay que hacer activaciones demasiado grandes para obtener grandes resultados. En la parte inferior vemos el tubo, bueno, padrísimo. Ya bajó, se cuidó muchísimo durante los primeros meses, ya después no sé, pero durante los primeros meses sí. Ahora, en la parte palatina, comenzamos con una activación, ¿sí? Esta activación fue de 3 eslabones, ¿vale? 3 eslabones bilaterales, ¿ok? Ahora, posterior a eso, ¿qué pasó? Tuvimos una mesialización, ¿sí? Por el vector que pusimos y tuvimos una intrusión. Ahora estamos con solo 2 eslabones, ¿vale? 2 eslabones de activación y veo aquí ya la cabeza del mini implante. La cabeza de mi implante ya muy a nivel del bracket, ¿vale? Eso solamente fueron 4 meses de lo que comenzamos a activar los mini implantes. Muy ligerito, muy ligerito. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que busqué hacer una intrusión pura. En algún momento pude haber llegado a tener pánico de haber dicho, no, es que sabes que se me está yendo a super clase 3 en este momento, así que no, se me va a ir, se me va a ir. Pero bueno, si nosotros hacemos una intrusión pura, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a suceder esto. Vamos a caer de esto a esto, ¿sí? Literalmente va a anterorotar la mandíbula, como habíamos mencionado en el diagrama pasado. Vas a hacer una intrusión pura, va a bajar. Lo mismo del otro lado, va a bajar. Ahora vemos las comparativas. Vean el overjet y vean el overbite. Un mundo. Un mundo de diferencia de cómo comenzó a cómo va, ¿vale? Esto en menos de un año. Veamos la posición de los mini implantes. Ya están súper a nivel
de los tubos. Ahora veamos su flash. Padrísimo. Vemos las comparativas de la evolución. Aquí, si alguien lo comenzó a ver y me tardé en esa imagen, dijo, no, está loco, o sea, solamente le va a abrir más la mordida. Aquí va avanzando y llega acá. ¿Ok? Nada más hay que estar bien claros en cómo vamos a hacer nuestra mecánica, estar confiados en eso y los resultados se van a dar, ¿sí? Realmente una proinclinación en inferior era esperada, o sea, iba a poner brackets, era esperado que iba a haber esta proinclinación, pero bueno, nada que me asuste, estamos en clase canina 1, ¿sí? Vamos a continuar mejorando esta sobremordida. Si es necesario estos mini implantes, después los paso a Buccal Shelf y hacemos aquí una distalización, o sea, recursos tenemos, y más cuando es un paciente que apenas lleva un año de tratamiento, o sea, el paciente en un año que le des un resultado así, se vuelve el paciente más exigente, porque si los siguientes meses es de como que ya no avanzo, doc. Pues sí, sí avanzas, pero ya no ves tan cambios tan drásticos, ¿sabes? Y pues bueno, esto es lo mejor, las comparativas de esa sonrisa, ¿sí? Cómo cambió. Ella obviamente ahorita ya es una niña que está encantada, enamorada de su vida y ya me llega súper maquillada, ya entra sola a la consulta, me dice cómo está, doctor. Y pues bueno, el cambio en la sonrisa es brutal. ¿Sí? Todavía falta un mundo para trabajar en la sonrisa, pero el cambio es muchísimo, muchísimo, muchísimo de esto a esto. Ahora, facialmente vemos cómo veníamos deprimido aquí la zona de molares y ahora yo ya no lo veo tan deprimida, ¿sí? Los ejercicios funcionales, le mandé a que trabajara, que se pusiera un papel en la boca, cerrara los labios, respirara, tratara de respirar, con la lengua en posición adecuada, así sobre las arrugas palatinas, detrás de ellas, perdón, y también que inflara globos, que hiciera ejercicio de respiración, que se podía nadar, que hiciera como bucitos, o sea, todo eso, la verdad, la paciente ha sido muy cooperadora hasta ahorita, la higiene no la mejor, ¿sí? También igual, si la pacientita me sigue respirando por la boca, todavía yo le veo los labios medio resecos, en las fotografías de abajo, y pues bueno, todavía hace falta, pero bueno, el cambio facial de este perfil a hay un mundo de diferencia y la niña pues lo agradece muchísimo, ¿no? Aquí ya hice una recolocación de este mini implante, sí, que se me había desalojado, no pasa nada si un mini implante en algún momento se les desaloja, vuelvan a insertar, yo lo inserté más apical y pues bueno, seguimos trabajando. En un momento también del tratamiento a esta pacientita voy a dejar de intruir y voy a permitir que este arco, ¿sí? Permita una expansión aún todavía mayor, ¿sí? Para que continúe expandiéndose transversalmente y termine de excusar ya con toda tranquilidad, ¿vale? Así es que, bueno, pues bueno, también a veces me llegan pacientes de retratamientos y pues a veces, bueno, son los más complicados, pero es cuando pones a prueba tu conocimiento, ¿no? Y te pones a investigar si no lo sabes y pues bueno, a partir de ahí es como salen las mejores cosas a veces de nosotros, ¿no? Como profesionistas. Llega un paciente y me manda esta radiografía. Me dice, oiga, doc, ¿sabes qué? Es que yo llevo mi tratamiento ya de varios años, no avanzo, siento que estoy empeorando. Y le digo, pues a ver, o sea, platícame más. Le digo, sí, doc, me dice a distancia, porque es un paciente del Estado de México. Yo voy al Estado de México también a atender. Y me dice, bueno, voy a mandarte fotos, me manda esta foto. O sea, le digo, no, hombre. Digo, ¿qué es eso? Le digo, no, pues es que me mandan ligas, yo no siento que avance, no, ya llevo mucho tiempo, no veo soluciones. Entonces, bueno, le digo, no, hombre, o sea, y es un paciente adulto, no es lo mismo con la niña, o sea, ¿ves? Y me manda esta foto, y dice, mire, doc, también tengo esta foto, no, hombre, o sea, veo eso y veo que, híjole, los premolares ya están en el aire, el molar está apenas ocluyendo con la cúspide, o sea, distal, no, o sea, una cosa realmente bárbara. Pues dices, o sea, bueno, vamos a trabajar. No puedes haber sido peor. Veo esto, además esta foto. Digo, ¿cómo te pusieron un Hyrax? Dice, sí. Es que me dijeron que me iban a expandir. ¿Para dónde? O sea, ¿sabes? Algo
algo increíble y me manda esta foto. No, hombre, vean ese premolar, vean los premolares. O sea, fuera de tabla ya el del lado derecho del paciente, ¿sí? Pues obviamente no iba a haber ninguna disyunción con un Hyrax, en un paciente adulto. Y pues bueno, estas son las situaciones que te llegan con tú dices, híjole, pues déjame ver qué puedo hacer por ti. O sea, voy a ponerle todas las ganas, pero déjame ver qué puedo hacer por ti, porque tú llegas así, me mandas estas fotos de recuerdo padrísimas y me dices, doctor, soluciónamelo. Y, y bueno, pues llega el paciente y le digo, oye, ¿no tienes fotos de antes de esto? Y me dice, sí, doc, sí, sí tengo, yo se las llevo, me las trae. Le digo, no, hombre, o sea, sí estabas, lo mismo, posición anterior, de la cara, los labios resecos, mordida abierta anterior, la zona de malar es un poco deprimida, muy respirador bucal bárbaro, que es clase 2 aparte, ¿no? O sea, muchas circunstancias que sí llaman la atención. Y veo esta foto, me trae sus fotos iniciales, antes de comenzar todo, no, veo las resinas, no, hombre, o sea, le digo, esas resinas, ¿qué onda? O sea, yo creo que ni en la licenciatura me quedaron tan mal. Hasta le echaba más ganitas que esas resinas. Y no, pues obviamente desde los premolares, pues todo estaba ocluyendo, o sea, si hubieran tenido un manejo adecuado del paciente, pues no se hubiera complicado tanto, no se hubiera abierto tanto la mordida, o sea, no estabas tan mal. O sea, todas las decisiones fueron mal tomadas, ¿sí? Desde un inicio. Y eso es lo más complejo de restaurar a veces. Le comento, oye, pues es que nunca te comentaron que tal vez podría ser un paciente quirúrgico. El paciente agarra o sea, se sorprende y se espanta y le digo, pues es que ve lo que me traes. Vemos esta lateral de cráneo, o sea, vemos este trazo. O sea, vemos esa mordida abierta. O sea, no hay forma, vemos esa clase 2. O sea, no hay forma de haber aceptado este caso sin haberle comentado un posible tratamiento pues, quirúrgico, ¿sí? Obviamente ya con su adecuado diagnóstico y planeación y todo. Pero bueno, o sea, es un caso que no tenía ni pies de cabeza el plan de tratamiento. Pues bueno, solo lo complica. Me enseña su lateral y digo, no, hombre, o sea, yo si te hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí hay que buscar otras opciones, ¿no? Ve la divergencia de esta mandíbula, en el cóndilo respecto al mentón. O sea, muy mal. Y pues bueno, este es un paciente que me aventó esa radiografía el 5 del año pasado, el mes 5, imagínense. O sea, es un paciente que tengo muy poco tiempo de verlo, ¿sí? Que le dije, pues, dame chance, o sea, voy a ver qué podemos hacer. Tenemos una sobreerupción ya del 7, ya te abrió más la mordida, o sea, tenemos una serie de problemas severos. Así es que, bueno, digo, bueno, lo que sí estoy seguro es que tengo que trabajar con esta divergencia de la mandíbula. Tengo los anteriores demasiado por debajo del plano de oclusión que marcan los molares. Así es que hay que trabajar, hay que intruir y hay que poder generar un cierre de mordida con la intrusión. ¿Vale? Así es que, pues bueno, apareció este artículo, ¿no? Y el artículo habla del tratamiento, ¿no? De lo que se sabe de trabajar a nivel del seno maxilar y pues bueno, lo que sabemos del movimiento dental en esos aspectos. Y te dice a grandes rasgos que, por ejemplo, en promedio, nosotros vamos a poder intruir de 0.6 a 0.7 por mes, ¿vale? En el seno maxilar que se realizaron estudios y bueno, se hizo como un metaanálisis, ¿no? De todos estos casos y bueno, no hubo ninguna situación anómala o que dañara el seno maxilar a pesar de todos los movimientos que se generaron. Igual aplicaron fuerzas que iban desde 50 a 200 gramos y bueno, todo padrísimo y pues bueno, que en el seno maxilar podemos instruimos eso, pero también vuelve a mi mente el artículo anterior que hablamos de, bueno, qué tan el seno depende de qué tan lejos está, qué tan cerca está, todo ese tipo de situaciones importan. Ahora,
Después viene este artículo de la estabilidad no quirúrgica de una mordida abierta en un paciente adulto. Y pues bueno, no hay en PDF. Si alguien lo tiene en PDF, digo, y lo consigue en PDF, se los agradecería muchísimo. Lo intenté conseguir y pues bueno, solamente se puede leer mediante esto. No es de mi agrado y pues bueno, pero al final de cuentas se tuvo que leer. Y bueno, ¿qué nos dice el artículo? ¿Sí? Nos dice y nos habla que por ejemplo, los mini implantes que se colocaron en esta pacientita incluyeron 1.9 milímetros, ¿no? Y lo que cerraron, y que se espera que, por ejemplo, que cuando tú intruyes 1 milímetro posterior, se espera que baje tu open bite de 3 a 4 milímetros. Y bueno, y ellos hacen un cálculo que confirma esto, ¿no? Que dicen, bueno, si nosotros cerramos 5.8 del open bite e introducimos 1.9 posterior, nos da un total de 3.5, lo cual concuerda con estudios que ellos analizaron. Así es que, bueno, a partir de ahí comenzaron a pensar, bueno, ¿cuánto más o menos tengo que instruir? Tengo que instruir unos 2, unos 3, unos 4, ¿no? Y pues bueno. Después, bueno, veo este caso en el JCO, que es intrusión mandibular. Y pues bueno, esta intrusión mandibular fue generada a través de la colocación de mini implantes en el shelf y pequeño y dato curioso, colocación de un mini implante en lingual, ¿vale? En este caso lo que necesitaban ellos era intruir este segmento posterior del lado izquierdo para generar espacio para los implantes en superior. Así fue como colocaron los mini implantes. Y bueno, aquí está la mecánica que utilizaron. Un mini implante lingual, un mini implante vestibular, un alambre 0.36 y un elástico, ¿vale? Pasaron de la anterior foto, ¿sí? De este nivel, pasaron a este nivel de intrusión. Bastante bueno. Pudieron hacer su rehabilitación. Increíble. Digo, wow, qué buena pauta para poder trabajar, ¿no? Y pues bueno, dentro del artículo, ellos te hablan de que usaron implantes de 1.3 milímetros de diámetro y de 8 milímetros de longitud. Y utilizaron, bueno, este arco de .036 o alambre puro 0.36 para hacer la intrusión, ¿no? Y pues bueno, te dice que aquí, dentro de su conclusión, te dice que ha sido muy castigado a veces el hecho de la intrusión en lingual, a veces por temor, porque el rango de éxito es muy pequeño, por el nervio lingual, por el espacio interradicular, por la comodidad del paciente, pero sin embargo sí es viable cuando sea necesario realizarlo. Así es que bueno, proyecté esto en el caso, ¿sí? Y dije, bueno, vamos a intruir, pero yo quiero intruir arriba y abajo. Tengo que llevar más o menos unos 5 milímetros para llevar borde a borde y unos 4 o 3 si quiero sobrecorregir este problema, ¿no? Para darle una mayor estabilidad posterior. Y pues bueno, esta fue la foto de cómo iniciamos, así iniciamos su primera foto. Y bueno, esta es su foto de cómo vamos. Llevamos 4 meses, 4 muy felices meses con mi paciente, en el cual tomó la decisión de si hacer su tratamiento, pero me dijo, ¿sabes qué, doc? Yo solamente me puedo poner primero 4 y luego vemos si podemos usar esos 4 en la parte superior. Le dije, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero si quieres avanzar hay que hacerlo ahorita, hay que hacerlo ya. Así es que, pues bueno, pasamos de esto, ¿sí? A esto. Vemos esa inclusión de molares, como ya los premolares están muy por arriba, ¿vale? En la parte de arriba estamos todavía controlando el caso, te digo, llevamos muy poco tiempo, pero es muy gran avance para 4 meses de haber comenzado con esa intrusión. Ya los molares están debajo, ¿sí? Del plano de los anteriores. Y pues bueno, aquí es una prueba padrísima. Trae un tope en el 7, ¿sí? Porque obviamente estamos todavía activando ligeramente ese mini implante, ¿no? Y ese alambre número 0.36. Y vemos cómo cambia la divergencia. Vemos que en inferior ya está totalmente paralelo, en superior todavía está anterorotado. Y pues bueno, después vamos a pasar los mini implantes a la parte superior.
Y pues bueno, pasó de esta divergencia a esta. Padrísimo. Estos son sus dos laterales, ¿sí? Y le dije, bueno, vete a tomar una radiografía, ¿sí? Vete a tomar una tomo. La tomo, se la tomó al poco tiempo después. Le dije, porque vamos a ver la colocación, lo vamos a analizar. Pues bueno, así es como se trabajó en el espacio interproximal de 6 y 7. Y pues bueno, estas tomografías, vemos del lado inferior, del lado izquierdo, cómo está el mini implante en pura cortical. Vemos del otro lado, tenía mucho ruido la radiografía, así es que lo traté de reducir lo más que se puede. Y pues bueno, vemos ya aquí el mini implante después de toda la intrusión. Aproximadamente les digo, el mini implante que usé es de 8x2, tiene mucho ruido la imagen, trato de reducirla lo más que se pueda a lo real. Por desgracia no es de la mejor calidad la tomografía. Y pues bueno, aquí vemos un videito, vemos del lado derecho cómo voy recorriendo y vemos cómo está en espacio interproximal todo el tiempo, sin problema, no tocamos raíces, no hay ningún problema, ¿vale? Aquí nosotros, obviamente este molar estaba más superior, al intruirlo, pues bueno, ya llegó a esta posición ideal, que es la que para mí es suficiente, y a partir de aquí vamos a realizar un cambio. Por eso igual le pedí la tomo para ver la relación de las raíces, como ya habían quedado cuando llegamos a una densidad de masa mucho mayor. Y pues bueno, vemos que tenemos aquí una cortical bastante amplia, igual tenemos una cortical de 2.7, muy buena cortical, ¿sí? Tenemos una inserción en esta parte de 3.7 y en esta parte de 4.1, bastante buena inserción, suficiente, me dio a mí una suficiente retención para hacer la mecánica. Y bueno, vamos a ver el mini implante en el buccal shell. Lo inserté un poquito más hacia apical porque quería que el momento fuera muy vertical porque quería avanzar bastante en poco tiempo. Y pues bueno, aquí vemos nada más la angulación, ¿vale? El ángulo de inserción fue a 38.7 respecto al eje longitudinal del diente, ¿sí? Recordemos que en infracigomático manejábamos, si es respecto al diente, un 25, y si era respecto al hueso, de unos 70, 50 grados de inclinación, ¿vale? Obviamente esto es un paciente que tenía un espesor de cortical bastante importante y eso me dio a mí mucha confianza para hacer esta mecánica, ¿vale? Hay pacientitos que no tienen esta densidad ósea y pues bueno, hay que cambiar, hay que poner tal vez mini implantes y ay, se me acaba de decir el nombre, un arco lingual, perdón, un arco lingual y pues bueno, trabajar así la intrusión probablemente sería más lenta porque no hay dos puntos de aplicación sobre unas mismas superficies, o sea, eso sería lo que limitaría muchísimo el movimiento. Y pues bueno, veamos esta radiografía, padrísima. Vemos aquí la longitud del mini implante, les digo, tiene mucho ruido, el de 12, mira aquí, o sea, 12.9, no se puede medir tan preciso y tan exacto. Vemos la posición del lado derecho en la parte inferior, pues bueno, justamente entre el espacio de las dos raíces, ahí observamos la colocación de los mini implantes, el vector que se iba a generar aquí súper vertical, nos iba a ayudar muchísimo, y pues bueno, una posición bastante segura. Vemos aquí igual una tomografía, axial, que vamos de coronal a apical, y pues bueno, una zona muy segura, ¿vale? Lo mismo. Aquí vemos, y voy a llevar, la duda es, por ejemplo, el ápice y la relación con el mini implante. Ahí vamos a ir del lado derecho, vean cómo escaneamos el ápice, vean cómo vamos a escanear ahorita el mini implante, ¿sí? No hay ninguna situación de que toque el ligamento, el espacio del ligamento, no toca órganos dentarios. O sea, estamos trabajando en una zona bastante segura, que el problema de ella es que tiene un espacio de trabajo muy chico, muy chico. Ese es el gran problema. ¿Vale? Y bueno, estas son imágenes también. Aquí del lado derecho, el ángulo es un poquito más de 50, ¿sí? Un poquito más cercano, no digo no a los 90, pero sí más cercano a los 50. Me hubiera gustado que quedara mucho más paralelo, ¿sí? Pero aún así, pues bueno, fue una inserción muy cómoda, el paciente muy contento. Ahora, respecto a las dudas que pueden surgir de lo que es el espacio, ¿no? del nervio, pues bueno, vamos a ver aquí un pequeño video
discurre cerca de la mandíbula. Para seguir su curso, se retira esta parte de la mandíbula. También se retira la mucosa de este lado de la lengua y el suelo de la boca. Aquí se muestra el nervio lingual. Ahora que podemos visualizar perfectamente toda la región, lo seguiremos desde arriba. Aquí se ha desplazado. Voy a adelantar un poco. Al principio de la dentadura, bajó hacia la esquina del músculo pterigoideo medial, medial a la rama de la mandíbula. El nervio lingual discurre hacia adelante a lo largo de la base de la lengua, originando varios ramos en su camino. Este nervio proporciona tanto sensibilidad general como sensación de gusto a los 2/3 anteriores de la lengua, las fibras. Muy bien. Ya que vimos el recorrido del nervio lingual, podemos estar claros que el espacio interproximal dentro de una encía insertada, entre 6 y 7, es un área bastante segura donde no corremos riesgo, ¿vale? Y pues bueno, esta es la radiografía inicial, antes de todo el caos que tuvo el paciente, y le pedí una radiografía y justamente, literalmente, me la mandó hace 1 hora, 40 minutos, y dije, ¿sabes qué? Mándame, vamos a verla. Y pues pasó de esto a esto en 4 meses de uso de mis implantes. Vemos el overjet, el overbite. Híjole, super cambio. Vemos que la mandíbula visualmente anterorrotó, ¿sí? Antes veíamos casi una línea vertical, si la ponemos imaginaria de aquí a acá. Ahorita, bueno, pues ya está la misma línea porque no cambiamos el plano oclusal, pero lo que pasó fue que esta mandíbula anterorrotó. Así es que padrísimo, es donde vemos los trazos y pues bueno, vemos la mordida abierta, los ángulos, el inferior, el órgano dentario estaba a 90 grados, el superior estaba a 120. Aquí, bueno, son los resultados. Vemos trazamos la radiografía, ¿sí? La de progreso y de avance. Vemos como el gap ya se cerró. O sea, grandes avances. Ahora vemos las mayores comparativas. Las mayores comparativas, que aquí se me está yendo un poquito fuera de ángulo, de cuadro. Lo vamos a hacer más chiquito para que lo podamos ver. Súper, ahora sí. Yo veo aquí. Bueno, el ángulo interincisal. Antes estaba en 107, ahora 124. IMPA sigue igual, 91. ANB se redujo de 4.3 a 3.5. Y el plano mandibular respecto a ese de 45.1 que teníamos, 42.8. Una anterorrotación ya de la mandíbula como tal. Y el SNB de 78 lo pasamos a 80. Obviamente se hizo más hacia adelante el punto B, ¿vale? Y el ANB pues, se redujo, pasó de 4.3 a 3.5. Padrísimos cambios. La verdad es que el paciente no tiene ni idea no es consciente del cambio que ha tenido hasta que yo se lo muestre. Y bueno, vemos aquí el overjet. De 4.3 que tenía de open bite, pasó a 0.6. Un cambio brutal. Y la relación de los incisivos de 107 pasó a 124. Ya entra dentro de un parámetro normal. Así es que, pues bueno, el avance para 4 meses es bravísimo. Y rápidamente vemos este último caso, ¿sí? Este caso es de distalización con implantes en el shelf. Y bueno, esta es una pacientita que llegó así con una mordida borde a borde, que me dijo, ¿sabes qué, doctor? Yo no quiero extracciones. Y yo pues le dije, pues, yo te tengo que corregir lo que es la parte de la sobremordida, tanto vertical y horizontal. Y obviamente si no quieres extracciones, cuando yo ponga arcos, se va a marcar una clase 3 dental, ¿sí? O se va a cruzar tu mordida y yo tengo que llevarlo hacia atrás. Es que le dije, la única opción, mini implantes. Y pues bueno, trabajamos padrísimo con ella. Le dije, a ver, mándame tu radiografía panorámica, vemos los 8 en boca, perfecto y lo ideal para una distalización, increíble. Vamos a quitar esos 8, vamos a hacer la distalización y tenemos todo ese espacio para ir hacia atrás. Así es que, pues bueno, con ella
Llegó el momento de la colocación de los mini implantes. Ya les mostré los videos de cuando los colocamos. Ella era la paciente y vemos aquí, después de algunos meses, llevamos obviamente a sus bases óseas los órganos dentarios. ¿Y qué pasa con eso? Pues obviamente se genera una mordida invertida, ¿sí? Un overjet y un overbite no adecuado, porque aparte de eso también la divergencia un poquito del plano oclusal no nos ayudaba y no tenía contactos tan marcados como al principio, ¿sí? Digámoslo de alguna manera, no es la palabra tal vez correcta, pero la descompensamos para después hacer la distalización, ¿sí? Porque queríamos hacer esta distalización pura con una angulación que mantuviera los incisivos en su base ósea para mantener una mayor estabilidad. Y pues bueno, ella pasó de morder o de tener una oclusión, ¿sí? Tan incómoda que en un momento me dijo, ¿sabes qué, Doc? Es que yo estaba mejor antes que ahorita. Y sí, obviamente. Digo, pero es un proceso normal. Bien, vemos cómo estaba la mordida cruzada anterior, o sea, no era tanto, eran 1 o 2 milímetros, pero bueno, sí era algo que teníamos que hacer hacia atrás. Así es que, pues bueno, podemos atención, aparte de eso tenía una génesis lateral, ¿sí? Del cuadrante 1, teníamos que ese canino dejarlo como lateral, así es que había que distalizar ese canino para quedar entre premolar y el canino que iba a ser lateral. Así es que, pues bueno, del otro lado, del lado izquierdo, en la parte inferior, observamos la imagen, había que hacer la mordida, había que corregirla, llevar hacia atrás ese canino y dejarlo entre lateral y canino, ¿vale? Y pues bueno, después de unos meses de trabajo, llegó a este resultado, ¿vale? Vemos este resultado. Ella ya tiene una mucho mejor posición, ¿sí? De los caninos respecto a sus antagonistas, que es canino lateral. Aquí ya se preparó el lateral como canino, el canino como lateral, después el premolar. Y pues bueno, ¿qué pasó? Ella pasó de eso que tenía, ese pequeño problemita de la mordida cruzada, a esto. ¿Vale? Un gran cambio. Vemos la mecánica que utilicé, ¿sí? Del mini implante, lo que les decía, un power arm no muy largo, corto, para que después de distalizar también se intruya la parte posterior y nos genere un poquito de overbite. Y pues bueno, este es el resumen de cómo ya comenzó, a dónde tenía que llegar ese molar para que ese canino quedara entre molar y canino superior. Así es como en algún momento se tuvo que proinclinar y llevar a sus bases óseas, que se descompensó de alguna manera. Cuando se corrigió y cómo finalizó. ¿Vale? Ya aquí ya prepararon el canino, el molar se hizo 4 o 5 milímetros hacia atrás, pasó a una clase 2 completa, ¿sí? Muy buena relación de overjet, overbite, relaciones interproximales de manera adecuada, ¿sí? Muy buen trabajo. Y bueno, de este lado, y aparte era una paciente que me decía, es que sabes qué, Doc, yo no voy a poner ligas, pues es que a mí me da mucha flojera ponerme las ligas, con más razón, encantado de la vida, yo te pongo los mini implantes. Entonces, bueno, y luego en la parte superior, en el transcurso del tratamiento, pues lo mismo, ¿sí? Ese canino se fue hacia atrás del canino inferior, el premolar ya alcanzó al canino superior, y pues bueno, teníamos que igual distalizar, lo mismo, con mini implantes en el shelf, padrísimo. Así es como termina, ¿sí? Siendo muy estrictos, muy ligeramente pasaditos, 2, pero bueno, la relación padrísima, funcional, overjet. Ahora, la pregunta aquí es qué tan estable, ¿sí? Veamos el overjet. El overjet es el que dicta y manda en la estabilidad de los trabajos y protocolos de ortodoncia, ¿no? Queda con un adecuado overjet, con un adecuado overbite. Ya ella pasaría de aquí a una situación más de restauración, en el cual le hagan tal vez unas gingivectomías, que le pongan carillas, que le cambien la forma, ¿sí? A los órganos dentarios, pero bueno,
Son muy buenos cambios. Y ahora, radiográficamente, pues estos son los cambios, ¿no? Está bastante pixeleada la imagen de la izquierda, pero la del lado derecho, que es la final y con la que culminé, pues bueno, se ven grandes cambios. Estas son sus mediciones iniciales, y bueno, mediciones finales, ¿vale? Final. Ahora vamos a compararlas. Ella comenzó con un ángulo intericisal de 130, continuó con 130, muy bien. El IMPA 91.4, terminó 91.4. ANB tenía 0.1 de ANB, terminó con 1.4 de ANB. Respecto a lo que es el plano mandibular, tenía 37.4, continuó con el 37.4, porque realmente nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Tenía un plano oclusal con SN de 24.6 y pasó a 21.2. ¿Qué hicimos? Cambiamos la divergencia del plano oclusal, incluimos el segmento posterior al momento de hacer la distalización, ¿vale? Ese es de sus grandes avances. Y pues bueno, y el ANBD1, ¿no? Que ella logró. Y pues obviamente facialmente también observamos de perfil ese cambio de ese labio inferior que se fue ligeramente más hacia atrás, ¿sí? Un poquito más estético, no tan protrusiva, la pacientita, ella encantada de la vida. Y pues bueno, la sonrisa ya que tal vez pueda existir el compromiso de la línea media inferior, pero sin embargo tenemos unas guías caninas adecuadas, funcionales, tenemos buena posición, buena angulación, los incisivos están en adecuadas inclinaciones, o sea, la estabilidad de esta paciente es increíble, la línea media inferior, bueno, ella va a poder vivir con eso, no pasa nada, ¿sí? Después va a haber una preparación protésica superior, en la cual va a mejorar todavía muchísimo más su sonrisa, pero bueno, de nuestra mano, lo que queda es dejar los pacientes así. Así es que, pues bueno, esta es la pregunta que siempre hacen, ¿qué fuerza aplicamos? Pues bueno, esta es la fuerza que aplicamos, ¿sí? Y pues nada, muchas gracias, les agradezco muchísimo su atención, y pues bueno, sobre todo también su invitación, Grecia, Alba, Andrea, gracias, y pues bueno, sin más, me despido, esta es mi familia, ¿vale? Es mi familia, mi esposa, mi hermano y mis papás. Cuando gusten, tienen su casa en Chilpancingo o en Puebla, que es aquí mi hogar. En Puebla también son bienvenidos. Pues por parte No, de Hayes en Orthodontics, doctor, le damos las gracias por su participación. Esperamos seguir contando con usted para futuros eventos. Fue un gusto y es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. De igual manera, doctores, gracias por haberse quedado con nosotros. No se olviden que tenemos más eventos alrededor del mes, por lo tanto, están invitados. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto haberlo gracias, tenido con nosotros. gracias a ustedes, gracias a ti, Grecia, a Alba y Andrea, muchas gracias. Y pues sí, cuando me inviten, con mucho gusto, yo digo, me encanta esta parte de compartir mi conocimiento y también en los futuros webinars de ustedes, ahí estaré. Claro que sí, doctor. Con mucho gusto nos vamos a seguir viendo futuramente, doctor. Cuídese mucho y que tenga una bonita noche, doctor. Gracias, que estén muy bien. Un saludo a todos. Gracias por estar. Hasta luego.